Amigos, muy buenos días. En esta oportunidad me encuentro en una de las ciudades más espectaculares que he visto en mi viaje a Cusco. Se trata de Ollantaytambo y este lugar es conocido como uno de los puntos donde la gente viene solamente a tomar el tren. Esta es la estación de Ollantaytambo para dirigirse a Machu Picchu, a la ciudad de Aguas Calientes, pero muy poca gente sabe que en este lugar, la verdad, es un lugar increíble que al menos debes de quedarte una noche para poder conocer distintos sitios arqueológicos, la última casa inca y toda esta belleza que reúne Ollantaytambo. Así que quédate en este video porque te voy a enseñar los lugares principales para que puedas conocer y puedas tener un grato recuerdo en la ciudad de Ollantaytambo en Cusco, Perú. Pero antes, vamos a tomar desayuno como los locales aquí frente a la placita. Estamos esperando a que nos sirvan el cafecito mientras que apreciamos toda esta vista tan espectacular. Así que quédate a ver este video porque la verdad te va a servir de mucho y no te vas a arrepentir de conocer Ollantaytambo porque es increíble. Un dato en particular es que estas aguas no dejan de correr hace más de 500 años. Y miren toda esta estructura y miren esa belleza. Por aquí pasa el agua y relativamente fría, heladita. Yo imagino que vendrá desde lo más alto, desde algún río, algún lugar que pues distribuye toda esta agua, porque también nosotros estamos cerca a la hidroeléctrica, que es la parte donde distribuye la energía por medio de estos canales de agua. Estos canales pues llevan mucho tiempo. Esto es un pututu, es un instrumento en el cual los incas llamaban a su gente, a su población, por medio de este sonido. Pucha, yo llamo, pero llamo a los insectos con esto. Hay que tener práctica con esto. Muchas gracias. Ya estamos dentro del Parque Arqueológico Ollantaytambo y para poder ingresar a este lugar tienes que tener este boleto que te permite visitar 16 lugares turísticos y tiene una validez de hasta 10 días. Los precios van a variar. Para los peruanos cuesta 70 soles, mientras que para los extranjeros cuesta 130 soles a la fecha en que estoy grabando este video. Así que vamos a tratar de llegar a lo más alto y poder ver las vistas espectaculares y contarles un poquito de este lugar. Así que vamos para allá. Amigos, acabamos de llegar a la cima del Parque Arqueológico Ollantaytambo. Estamos en el Templo del Sol y miren qué maravilla de vista tenemos aquí de este pueblo, que es uno de los pueblos que se conservan históricamente. Es decir, las piedras que están aquí fueron cimentadas y fueron construidas más adelante por los pobladores que están aquí. Y también es uno de los pocos lugares donde los incas vencieron a los españoles gracias a su estrategia con el sistema hidráulico. Estamos nosotros visualizando desde lo más alto y desde aquí podemos ver qué puede acontecer si es que viene alguna persona extraña, en este caso los españoles, pues y comenzar a utilizar una estrategia de ataque. Así que yo voy a tirar una foto de este lugar tan impresionante, con una vista tan espectacular, y lo voy a postear en este momento porque felizmente cuento con internet gracias a HolaFly. HolaFly es una SIM que te permite conectar a más de 250 destinos en todo el mundo y puedes tener internet ilimitado. Así tú puedes tomar una foto o de repente estás viajando y trabajando a la vez. Si es que todavía no has contratado HolaFly en tus viajes y te encuentras en Perú o vas a viajar por todo Sudamérica, te recomiendo que compres el paquete América, que te permite conectar tanto a Centroamérica, Norteamérica y Suramérica totalmente ilimitado. Y te voy a dejar acá un descuento exclusivo para que puedas disfrutar de HolaFly y tengas internet sin límites. Ahí Sarita, ella es la vigilante, la última inca. Está vigilando si es que vienen los españoles, porque aquí no llegaron los portugueses, aquí llegaron los españoles. Todo está controlado al parecer. Tenemos una vigilante muy astuta, muy capaz, y si es que algo pasa, tranquilamente hace el llamado
con esa corneta que hemos visto a la entrada, así que estamos bien protegidos aquí. Y miren que nos encontramos al final del recorrido del parque arqueológico, a estas hermosas llamitas. Bueno, en realidad no sé si son llamas porque hay diferentes especies, hay llamas, hay vicuñas y hay alpacas. Ustedes díganme esta qué especie es. Y qué lindo que están totalmente sueltos por este lugar. Tenemos allí, tenemos allá. Nuestro recorrido va a seguir por aquí, por Ollantaytambo, así que nos vamos al siguiente punto. Amigos, algo curioso que acabo de encontrar es que no sé si ustedes son fan de Los Simpsons, pero nos encontramos en el supermercado de Los Simpsons, el Weekmart, donde Apu está atendiendo adentro. Y muy curioso que también tenemos acá imagen de Los Simpsons en Machu Picchu con su chullo, Bart un poco travieso ahí. Es muy curioso encontrar este tipo de cosas aquí en Ollantaytambo. Antes de seguir con el camino, déjenme contarles que hemos encontrado un lugar espectacular para poder almorzar. El menú solo te cuesta 13 soles y tienes una vista muy linda de la plaza de Ollantaytambo. La verdad que el precio está realmente barato y lo voy a recomendar porque la comida está buena, lomo saltado, trucha, sopa de quinoa, tequeños, acompañado por supuesto de una cervecita cusqueña. 13 soles, el restaurante se llama Second Floor, segundo piso en inglés, y está tan solo a plena esquina de Ollantaytambo. Entonces este es un consejo muy bueno para aquellos que quieran ahorrar algo en comida y sobre todo comer muy rico. Ahora nos encontramos en la Casa Inca. Para que puedan ver qué cosa hay en esta Casa Inca, acompáñenme. En primer lugar, lo que vemos pues es el piso todo empedrado, un poquito de tiendas de artesanía para poder llevarte algún recuerdo, algún souvenir de diferentes tipos, tejidos muy bonitos, y sobre todo apreciamos esta casa. Nos dicen que esta casa, las paredes fueron las construcciones originales de los incas y que permanecen entre 400 a 500 años. Lo que sí, el techo sí se cambia cada periodo, un periodo de 4 a 5 años por el tema de las lluvias o por algún tema climático. Nos encontramos con estos animalitos, estos cuyes, que hay un aproximado de 50 cuyes, entre cuyes adultos, cuyes bebés, porque lo vemos de diferentes tamaños. Por ejemplo, miren este cuy bebito que está aquí, tan chiquito. Y estos cuyes se alimentan de alfalfa. Vamos a agarrar un poquito de alfalfa y miren cómo se emocionan los cuyes al momento de agarrar la alfalfa. Es porque saben de que van a comer un poquito más. Los tengo bajo mi control, soy el rey del cuy y todos se acercan a comer, entre los chiquitos, los grandes, y jalan, comienzan a jalar con los dientes, hasta se pelean por la alfalfa. Nos cuenta la señora, la que cuida la casa, es que ha aparecido un cuy sin pelo, un cuy de una raza muy distinta, que lo voy a poner aquí en la imagen. Es un cuy totalmente nuevo, una raza distinta que vamos a ver si lo vamos a encontrar en este recorrido por el Cusco, pero es muy curioso, es muy interesante. Y más allá de esto también encontramos objetos, rituales por allí, cabezas, y aquí también tenemos el quipu, que era el sistema contable de los incas. El ingreso es totalmente gratis, puedes disfrutar de cómo los cuyes se alimentan. Esto es la Casa del Inca en Ollantaytambo, Cusco. Ahora que salimos de la Casa del Inca, miren esta construcción, estas callecitas, estas paredes hechas en piedra, construidas por la gente que vive hoy día. Vamos a hacer un recorrido por este pequeño pueblo y ver qué otras cosas atractivas hay aquí. Tú que estás viendo este video, si quieres venir a Machu Picchu, por favor, no te olvides de quedarte al menos una noche y visitar este mágico lugar que es Ollantaytambo. Miren este ingreso totalmente con piedra tallada, unida de una forma tan perfecta, que han hecho acá una puerta. Esta entrada sí pertenece a los incas y la puerta lógicamente ya pertenece al dueño para poder tener un poco de privacidad, pero qué espectacular. Y lo interesante también es que es un pueblo seguro. Vienen muchos turistas aquí, turistas experimentados, que no solamente vienen a conocer Machu Picchu, sino que quieren quedarse un par de días en cada ciudad, y eso es lo chévere, eso es lo bacán, que exploran al 100% este lugar. Tenemos un pueblo bastante tranquilo, unas calles bastante pintorescas, unos canales de irrigación, porque me parece que estos canales también van a irrigar algún lugar agrícola. Se ve muy bonito, se ve interesante visitar Ollantaytambo, se ve interesante caminar por estas calles, y la verdad que es un muy bonito lugar con esa vista, esas montañas tan impactantes, tan emocionantes, que te deja con la boca abierta.
Miren gente, encontramos el Point, el lugar donde se come rico, sabroso y barato. Me parece que aquí, aquí es el mercado de abastos de Ollantaytambo. Y aquí también es un buen lugar para poder darle una miradita, una vueltita, ver qué cositas hay, aunque me imagino que ya es un poquito tarde, pero vamos a ingresar para ver qué podemos encontrar. Bueno, estamos haciendo un pequeño recorrido por el mercado de Ollantaytambo y vamos a probar esta fruta que Sarita jamás ha probado. Este es el famoso níspero. Es una fruta que se parece, que tiene una forma a la naranja, pero la cáscara es bastante suave para romper. Por ejemplo, se rompe de esta manera y dentro de la cáscara hay una especie de almidón y adentro del almidón está la especie de juguito con algunas pepitas. Bueno, hace mucho tiempo que no como el níspero, pero vamos a probar y a ver qué tal sabe. Y después se lo voy a dar a Sarita, que ella va a decir a qué sabe, cómo es el sabor, qué es lo que siente del níspero. Está bueno, está muy bueno. Esa parte blanca entonces se puede comer normal. Puedes comer la parte blanca, que es como un algodón, y con la parte interna. Yo te recomiendo que pruebes todo de un solo bocado. Me acuerdo un poco lejos, pero me acuerdo del maracuyá. Sí, es ¿Sí? muy parecido a la maracuyá. Yo creo que es hasta el hermano de la maracuyá. ¿Está bueno? Bueno, Está bueno. yo pensé que era más ácido, que era dulcecito. Es dulce, Está muy ¿verdad? bueno. Yo no sé si en su país existe esta fruta, que es el níspero. En Brasil no hay, ¿cierto? No, Me nunca he imagino- visto. Me imagino que en la parte del Amazonas del Brasil puede haber, pero coméntame si es que en tu país hay esta fruta. Bueno, nosotros en Perú le llamamos níspero. Ustedes en su país, ¿cómo le llaman? Sarita sorprendida por el maíz morado que por primera vez lo ve. Parece como tinturado, ¿no? Como pintado. Parece que no es de verdad, sí. Y esto, amigo, ha sido el recorrido, un pequeño recorrido en realidad por la ciudad de Ollantaytambo, un lugar tan mágico, un lugar tan increíble, pues tienes esta espectacular vista. Y en este momento nos encontramos en la plaza central de Ollantaytambo, donde puedes encontrar distintos restaurantes, bares, información turística también. Y ya hemos hecho un pequeño recorrido también por el pueblo. Espero que este video te haya gustado, te haya abierto la mente para poder conocer, porque en realidad hay muchas cosas más por conocer y sobre todo ese lugar que es totalmente gratis, que ya lamentablemente nos faltó el tiempo, pero también es altamente recomendable. Mi nombre es Jenner Silva. Por favor, si es que te gustó el video, no te olvides darle me gusta, comentar y compartir, sobre todo a aquellas personas que probablemente están a punto de venir aquí a Cusco a conocer Machu Picchu y solamente saben la ruta clásica de llegar a Cusco, llegar a la estación de Ollantaytambo y luego dirigirse a Machu Picchu, pero no, este lugar también es uno de los lugares muy importantes para conocer y de verdad que te vas a quedar totalmente sorprendido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Pucha, yo llamo, pero llamo a los insectos con esto.